o sea, un análisis a fin de integrar, por ejemplo, todos estos conceptos que se han venido manejando en temas de economía monetaria y los resumimos en el análisis de estos organismos internacionales, lógicamente vamos a sacar tremendas conclusiones. Me hubiera gustado, repito otra vez, que se hubieran preparado mucho más para este tema. ¿Por qué razón? Y lo voy a decir en este sentido porque considero que en la medida en que nosotros tenemos la responsabilidad de aportar conocimientos que sean lo suficientemente sólidos y responsables a fin de que ustedes puedan evaluar toda una serie de situaciones que en este momento cobran tremenda actualidad, de esa misma forma nos gusta o quisiéramos haber visto resumido a partir de esta evaluación de organismos internacionales y financieros un concepto que en la actualidad yo creo que vamos a tener que empezar a manejar. El año anterior yo, haciendo algunas exposiciones referidas a los criterios de macroeconomía, planteaba que este tema de la macro prácticamente debemos estudiarla diariamente, debemos ver la macroeconomía ya como vemos los comerciales todos los días, porque es un problema que nos está afectando a todos. En ocasiones hemos también planteado que el tema de la economía monetaria es un tema sumamente complejo. No hay en el mundo tantos individuos que puedan hablar de economía monetaria ni manejar esta ciencia, porque prácticamente es un círculo cerrado que ciertos y determinados organismos especializados la manejan entre sí y la van controlando de forma tal que al final lo que estamos nosotros recibiendo son resultados como las diferentes modificaciones de las tasas de interés, etcétera. Para sorpresa nuestra, nos encontramos que cuando nos levantamos hay ciertos y determinados organismos como los bancos centrales que previa consulta entre ellos que se supone son los máximos especialistas en este campo, pues dictan la subida o las bajas de las tasas de interés. Hablando de tasas de interés, es uno de los elementos, yo diría, centrales en los cuales nosotros basamos nuestro análisis de economía monetaria. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos tocando toda esta dinámica de la oferta monetaria que teóricamente parece una cosa simple, resulta que detrás de todo este concepto están implícitos toda una serie de movimientos que estructuralmente se han venido manifestando. Cuando originalmente estaban analizando los conceptos de política empresarial desde una visión estratégica superior, detrás de toda esa dinámica había un resultado que buscaban estas grandes empresas, que es lógicamente maximizar sus ganancias o utilidades. Y a partir de esto, la oferta monetaria en el mercado global juega un papel fundamental. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos analizando todos estos grandes problemas de la inflación, la hiperinflación, la estanflación, etcétera, detrás de toda esta dinámica hay un desajuste completamente, digamos, total en términos de tasas de interés. Cuando nosotros hablábamos en ocasiones que decíamos que en los Estados Unidos el año anterior se habían ajustado 11 veces las tasas de interés, detrás de eso había toda una serie de movimientos en términos de potencial y en términos de otros factores que habían condicionado que la estabilidad de este mercado norteamericano hiciera hacer este ajuste de las tasas de interés. Por esta razón, cuando nosotros estamos analizando la incidencia de las diferentes políticas monetarias, tanto expansivas como restrictivas, detrás de esto hay toda una serie de factores que lo están condicionando. No por gusto, hoy día nos hemos enterado que se ha rebajado las tasas de interés a un 3,25%, que es una caída, o sea, un ajuste de la tasa de interés prácticamente, digamos, olímpico.
para no decir otra cosa. Porque los que más o menos manejamos el tema de las economías monetarias y de toda esta dinámica de las políticas monetarias y ajustes de tasa de interés, presumíamos que el ajuste debía haber sido menor. Pero esto está condicionado, entre otras cosas, porque hay factores que están incidiendo en el contexto de esta economía que simplemente nos han obligado o han obligado a estos organismos a tomar estas determinaciones. Es bueno que empecemos a pensar un poquito más en serio con esto, porque si nosotros en ocasiones hemos estado haciendo toda una serie de evaluaciones constantemente referidos a la posición y la situación de un país que en nuestra región jugó un papel fundamental y hoy está en crisis, ahí tenemos que entrar a evaluar que se han sucedido a través de su historia toda una serie de acontecimientos que en términos de inflación, hiperinflación y estanflación nos están afectando a nosotros. Debemos recordar con seriedad como futuros economistas que dentro de las economías de América Latina, que es nuestra región, y debemos empezar a mirar un poco más hacia adentro, la economía argentina conjuntamente con la economía brasileña generaban un equilibrio dentro de nuestra correlación de fuerza que de una u otra forma hacían que nuestro Producto Interno Bruto al menos tuviera por lo menos algún número, digamos, que pudiera leerse. Hoy no es así. Hoy la situación que ha presentado Argentina, con esta situación que se le ha presentado, con esta crisis, está afectándonos a todos. Ya está afectando a Brasil. Y siempre hemos dicho, auxilio el día que la economía de Brasil empiece a caer en un proceso de inestabilidad. Esto estaba por factores externos, pero también estaba por factores endógenos. Esto también es la inadecuada asimilación y comprensión que tenemos nosotros, en sentido general, en términos de economías y políticas monetarias. Todos los días nos ponen un número distinto en los ajustes de los diferentes indicadores como las tasas y demás. Y simplemente nosotros lo aceptamos porque conocemos muy poco esta dinámica. Debemos empezar a evolucionar en el sentido de empezar a pensar en estas cosas, que de una u otra forma se va a reflejar en nuestra actuación futura en términos de empleo. Cuando nosotros también estamos analizando toda esta dinámica de los tipos de cambio, es un fenómeno que también nos está afectando directamente a todos. Cada día las diferentes monedas en el mundo, a través de estas oscilaciones de mercados, están sufriendo variaciones sistemáticamente conflictivas para nosotros. Hoy el dólar está por encima de los 690 y tantos pesos. Cuando nosotros antes, por ejemplo, hace 7 a 8 años atrás, por $1 podíamos simplemente adquirir una mayor cantidad de productos, hoy no es así. Hoy se está imponiendo para la economía chilena la obligación de buscar una rebaja en las tasas de interés a fin de poder estimular esto que es tan importante tanto para nosotros como para la economía, que crezca el consumo y que de una u otra forma las empresas productivas sean capaces de incentivarse a fin de buscar crecimientos en su inversión, si no, no hay reanimación. En este sentido nosotros estábamos analizando qué papel, por ejemplo, tienen los organismos internacionales dentro de este sistema monetario internacional en el mundo de hoy día. Para todos es interesante hablar del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y toda una serie de organismos internacionales. Para todos es interesante saber y esperar que por el Banco Mundial nos haga el favor de suministrarnos un préstamo. O para todos estamos a la expectativa esperando que el Fondo Monetario Internacional dicte a su antojo toda una serie de medidas que coadyuven a que nos entren a nuestras arcas un poquito más de dinero que mañana se van a ir en los pagos de los intereses.
Cuando nosotros hacíamos la evaluación del Fondo Monetario Internacional como un organismo que tenía ciertos objetivos y debía tener ciertas prioridades, valorábamos que este es un organismo que debe estar dirigido, entre otras cosas, a ayudar a eliminar la pobreza en el mundo. Pero parece que no es así. Parece que desde el punto de vista técnico, este organismo, que es quien debe comportarse como un banco central de los llamados bancos centrales, no ha jugado el papel que corresponde. Cada día la distorsión en términos técnicos con respecto a la asignación de liquidez para ciertos y determinados países se hace mucho más difícil. Cada día los errores en el orden técnico para el suministro de financiamiento para estos países es peor. Argentina, pudiéramos decir que, o ustedes pudieran pensar que siempre estamos hablando de Argentina y la tenemos con Argentina. Lo que pasa es que es el ejemplo clásico. Si queremos ver todos los males en términos de economía monetaria que se han generado como caso de estudio, ahí está Argentina. Pero ya Argentina es un caso prácticamente difícil de analizar. Pero ahora se nos están presentando otros casos de estudios en términos de economía monetaria, que es el caso de Estados Unidos y sus famosas empresas y sus bolsas. Esta distorsión que se ha venido presentando en todas estas grandes empresas norteamericanas, que lógicamente están afectando las bolsas del mundo y nos están afectando considerablemente a nosotros, están lógicamente coadyuvando a que tengamos que hacer toda una serie de ajustes en nuestras tasas de interés, porque la inestabilidad que existe en el mercado mundial es bastante grande. El estancamiento está planteado, se dice aquí, y nosotros no podemos estar ajenos a eso, porque pensamos que en breve se debe firmar un tratado de libre comercio con Europa, pero también se debe firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero en el estado de estancamiento que están estas economías, ¿qué podemos esperar? ¿Será el tratado de libre comercio la alternativa para resolver nuestros grandes problemas? ¿Será en realidad el tratado de libre comercio con los Estados Unidos quien nos va a abrir las puertas al desarrollo global? ¿Será eso? Todo parece indicar que se nos están alejando estas posibilidades, porque cada vez la transparencia en términos de mercado financiero se hace más difícil de evaluar. Por tanto, cuando hacemos este análisis de la situación económica financiera internacional y analizamos cómo se comporta la oferta monetaria, las tasas de interés y la incidencia que estos organismos internacionales tienen sobre nuestro actuar, lógicamente tiene que preocuparnos. No es crear una alarma, es simplemente el deber de ayudar a una reflexión, con más experiencia, con más visión, con más conocimiento que ustedes. Entonces, cuando se hacen estos análisis, por ejemplo, de economía monetaria, debemos hacerlo con una perspectiva seria y profunda. No es lanzar un número por lanzarlo, no es evaluar un concepto por lanzarlo. Es una realidad que nos está golpeando directamente a todos, que ya prácticamente toca nuestros bolsillos. Pero mañana va a ser peor, porque mañana va a tocar nuestra estabilidad social y emocional. Entonces, tanto como la macroeconomía, yo creo que estos temas monetarios ya tenemos que estar siguiéndolos constantemente, porque en la medida en que hay una desviación en ese sentido, nos está afectando directamente a todos. Yo aprovecho la ocasión y quiero felicitar hasta este momento a los expositores. Quiero hacer una observación también a las exposiciones de economía monetaria. En sentido general me han parecido muy buenas, han sido profundas. Muchos de los expositores han tocado elementos verdaderamente interesantes, han hecho sus aportes y yo les reconozco ya al final de esta etapa que hemos transitado el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que de una u otra forma todos ustedes han manifestado.
Quiero aprovechar la ocasión también para cerrar este ciclo de análisis con un criterio que a nuestro juicio debe resumir todos estos planos de análisis. Debe resumir los conceptos por los cuales nos proyectamos a hacer un análisis empresarial, por lo cual nos interesa profundizar en aspectos de macroeconomía con nuevas visiones. ¿Por qué nos interesa también abordar los temas de la economía monetaria? Este aspecto lo resume concretamente los temas de la política económica. Quiero aprovechar la ocasión, invitar a los exponentes de política económica que asuman en este momento la tribuna y que nos brinden una exposición magistral. Gracias.